Buenas noches a todos. En esta ocasión vengo a exponer una serie de algoritmos que nos solicitaron para la asignatura de lógica de programación. Mi nombre es Juan Carlos Valencia. Bueno, el primer algoritmo que nos plantearon en el problema era un algoritmo de identificación de un triángulo de acuerdo a las medidas de sus lados. Para ello tenemos el siguiente análisis. ¿Ya? Se cuenta con tres tipos de triángulos diferentes de acuerdo a la longitud de sus lados. Entonces tenemos el triángulo equilátero, que es el triángulo el cual sus tres lados son iguales. El triángulo isósceles, en el cual dos de sus lados son iguales y el tercer lado es diferente. Y el triángulo escaleno, en el cual los tres lados son totalmente diferentes en su longitud. Para ello voy a realizar las siguientes etapas. La primera etapa es inicializar las variables a, b y c. La segunda etapa es realizar un ciclo que valide si las tres variables, o sea las variables a, b y c, contienen un valor mayor a 0. En caso de que no contengan ese valor mayor a 0, entonces vuelve a repetirse el ciclo. Por último, o por consiguiente, se asignan los valores a cada variable. Ya, entonces obviamente el usuario va a ingresar los datos de A, B y C y se le asignan los valores a B y C. Por último, se va a validar la información de A, B y C para denotar qué tipo de triángulo es, ya, y emitir obviamente un mensaje que indique qué tipo de triángulo es el triángulo al cual se está haciendo referencia. Ya, para ello ya tengo aquí desarrollado mi algoritmo, ya, en el cual tenemos el inicio. Entonces aquí tengo A, B y C, en donde yo inicializo los tres, ¿sí?, con un valor igual a 0. Entonces, ¿por qué lo inicializo con un valor igual a 0? Pues porque debo ejecutar por lo menos una vez este ciclo, ¿sí? Este ciclo, el cual se llama mientras que. Entonces, en el ciclo, si se dan cuenta, mire que dice A, mientras que A sea menor o igual a 0, o mientras que B sea menor o igual a 0, o mientras que C sea menor o igual a 0. Entonces, mientras que una de estas tres condiciones se cumplan, el ciclo, ¿sí?, se va a ejecutar. Entonces, como inicialmente los tres valores son 0, se va a ejecutar una vez por lo menos. ¿Ya? Después va a validar si los tres valores son diferentes a 0 o mayores a 0. Y si es mayor a 0, pues continúa, sale del ciclo. Pero si no, vuelve a ejecutar el ciclo. Entonces lo primero que va a decir o que va a mostrar, que va a hacer es que va a mostrar una alerta en pantalla que va a decir que ingrese la longitud de A. Después va a solicitar que el usuario ingrese ese valor de A. Por consiguiente, va a solicitar que ingrese la longitud de B y va a aparecer el recuadro en donde vamos a ingresar la longitud de B. Y por último va a aparecer el mensaje en pantalla de que ingrese la longitud de C y va a aparecer la casilla donde vamos a ingresar el valor de C. Bueno, digamos que ya se acabó, que los tres valores ya tienen, los tres valores ya son mayores a 0, entonces termina su ciclo y vienen las validaciones. Entonces dice, acá tenemos la primera validación en donde tenemos que si A es igual a B y este AND es I, B es igual a C. Estos operadores I y el operador que tenemos acá arriba, el operador OR o O, ya lo vimos en el álgebra de Boole, ¿cierto? Que son los operadores lógicos. ¿Ok? Entonces tenemos que, como decía anteriormente, si A es igual a B y B es igual a C, entonces por consiguiente matemáticamente C sería igual a A. Por consiguiente, los tres lados serían iguales. Entonces, si la expresión es verdadera, entonces viene acá en el sí e imprime que el triángulo es, de acuerdo a lo que tenemos acá, ¿sí?, que el triángulo es un triángulo equilátero. En caso de que no sea así, dice, no, uno de los lados o varios de sus lados no son iguales, entonces viene acá a la siguiente validación. Entonces tenemos la segunda validación. En esta validación, si ven, ya no uso el operador AND, sino el operador OR. Entonces digo, si A es igual a B, o B es igual a C, o A es igual a C. Esto, ¿cuál es la idea de esto? Validar si dos de sus lados son iguales. Entonces, para validar que dos de sus lados sean iguales, tenemos que A puede ser igual a B
o A puede ser igual a C. Y de igual manera B puede ser igual a C, ¿cierto? Entonces acá realizo esa validación. Entonces él dice, ok, sí, tengo dos lados que son iguales. Cualquiera de los dos lados que sean iguales, entonces emite un mensaje que dice que el triángulo es un triángulo isósceles, ¿sí? Como estamos hablando, isósceles, que dos de sus lados son iguales. Y si dice no, ok, no se cumple ninguna de las condiciones, entonces si no es equilátero y no es isósceles, pues entonces es escaleno y todos sus lados son diferentes. Emitimos el mensaje respectivo y se acaba el algoritmo o finaliza el algoritmo. Para corroborar que el algoritmo funciona de forma correcta, entonces voy a ejecutarlo. Entonces lo acabo de ejecutar y si ven, tenemos la primera salida en pantalla que dice que ingrese la longitud de A. Le voy a dar continuar y me va a pedir que obviamente aquí ingrese el valor de A. Entonces voy a hacer una prueba, ¿sí? Voy a colocar 0 y le voy a dar continuar. Ingrese la longitud de B, le voy a dar continuar. Voy a ingresar en longitud de B, voy a poner 2 y le voy a dar continuar. Por último me pide la longitud de C, le voy a poner 3. Recordemos que inicialmente ingresé 0, entonces como es 0, él debería volver a iniciar. Si le doy continuar, si ven, él vuelve a iniciar. Entonces me vuelve a pedir el valor de A. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta que yo no coloque valores correctos que sean mayores a 0 en las tres variables, él va a estar constantemente pidiéndome que ingrese esos valores, ¿sí? Y no va a finalizar el programa hasta que yo no coloque valores apropiados, ¿ya? Entonces ahora voy a colocar, digamos que va a ser un triángulo, vamos a hacer el primer ejemplo, ¿sí? Un equilátero, triángulo equilátero. Entonces voy a colocar número 2, continuar, continuar, otra vez 2, continuar, continuar y otra vez 2. Entonces coloqué 3 veces 2 para que sea un triángulo equilátero. Y como ven, aquí salió, el triángulo es equilátero, ¿sí? Entonces está correcto. Y finalizó la ejecución del algoritmo. Voy a volverlo a ejecutar y ahora voy a ingresar dos números iguales, 2, nuevamente el 2, y ahora voy a colocar el número 3. Le voy a dar continuar y mire que me dice que el triángulo es isósceles. Entonces está funcionando bien. Y finalizó nuestro algoritmo. Ahora voy a ejecutar y por último voy a colocar 1, el 2 y el 3. O sea, 3 valores diferentes para corroborar y acá está. Me corroboré que me dice que el triángulo es escaleno, o sea que los 3 lados son diferentes. Entonces, por este lado, este algoritmo está funcionando bien, ¿sí? Tenemos una validación, asignación y los mensajes son independientes de acuerdo a al tipo de triángulo, ¿cierto? De acuerdo a las validaciones. Ok, bueno. Ahora continuemos. Tenemos voy a continuar con el siguiente algoritmo, ¿ya? Entonces tenemos que el siguiente algoritmo que nos pidieron es un algoritmo de identificación de la posición de un elemento en un arreglo. O sea, tenemos un arreglo y dentro de ese arreglo tenemos que identificar en qué parte se encuentra un elemento, ¿ya? Entonces más o menos para explicar un arreglo viene siendo como una colección o un conjunto de variables con un mismo nombre pero diferente índice. ¿Qué es el índice? El índice viene siendo la posición en la cual se encuentra la variable. Entonces, vamos a hacer el análisis inicial de este algoritmo. Entonces decimos que hay que considerar lo siguiente de acuerdo al algoritmo que debo desarrollar, ¿cierto? Entonces, el algoritmo siempre va a el índice del algoritmo siempre, el primer índice del algoritmo siempre va a ser 0, siempre. Comenzamos en 0, 1, 2, 3, ¿sí? Ahora, yo quiero hacer que este algoritmo tenga una dimensión variable, o sea, que el usuario coloque qué dimensión quiere del arreglo. ¿Ya? Entonces, el arreglo es independiente, puede tener una longitud indefinida, ¿ya? Tercero, dice los valores en el arreglo son variables, o sea, yo puedo tener diferentes tipos de valores en el arreglo. Entonces, para que estas tres condiciones del análisis que quiero realizar para el algoritmo se cumplan, debo hacer los siguientes pasos. Primero debo inicializar el arreglo
y las variables. O sea, el arreglo como tal debo inicializarlo y las variables que voy a ocupar para realizar los procedimientos. ¿Ya? Se asigna la dimensión y los valores del arreglo. Entonces le asignamos una dimensión al arreglo y le asignó unos valores a esa dimensión de ese arreglo. Como yo quiero que la dimensión sea variable y que los valores sean variables, entonces tengo que tomar muy en cuenta que el usuario deberá ser el que ingrese, o la persona que esté ejecutando el arreglo deberá ser la persona que ingrese el valor tanto del arreglo como de los valores dentro de ese arreglo. ¿Ya? Tercero, se asigna el valor de las variables, ¿cierto? Entonces las variables que ya indiqué anteriormente se establecen sus valores, ¿ya? Y por último se valida la información suministrada y se emite el mensaje de acuerdo al resultado, ¿cierto? O sea, en qué posición se encuentra el, 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 el valor que estamos buscando, o si existe o no existe, ¿sí? Porque también puede haber la posibilidad de que tengamos los valores dentro del arreglo, pero que la persona vaya a buscar un valor que no se encuentre dentro del arreglo. Entonces deberíamos de emitir un mensaje un poco diferente, ¿ya? Entonces para ello ya tengo aquí desarrollado el algoritmo, ¿ya? Entonces, como decía inicialmente, tengo aquí la inicialización de mis variables. Tengo aquí una variable, la primera variable, que es el arreglo, que se llama dimensión arreglo, ¿sí? Ah, perdón, esta no es esta es la dimensión que va a tener el arreglo, perdón, me equivoqué, ya. Esta es la dimensión del arreglo, o sea, qué tantos, cuál va a ser la longitud de mi arreglo, ¿cierto? Tengo el ciclo, ¿sí? Y tengo el valor de búsqueda. ¿Ya? ¿Qué es el ciclo? El ciclo es una variable que voy a usar para realizar los ciclos for. ¿Listo? Y después tengo aquí otra variable más que se llama control de resultado, ¿sí? Este control de resultado me va a servir posteriormente para corroborar si encontré o no encontré un valor dentro del arreglo, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, mire que aquí dice, igual que antes, tengo aquí un ciclo que se llama un ciclo mientras que. Entonces, mientras que la dimensión del arreglo sea menor o igual a 0. ¿Ya? Porque aquí voy a asignarle el valor a esa dimensión. Entonces, ok, entonces, mientras que la dimensión del arreglo sea menor o igual a 0, se va a ejecutar lo que hay dentro de este bucle, de este ciclo. Entonces aquí le voy a pedir que ingrese la dimensión del arreglo, ¿cierto? Entonces, ok, ingresa la dimensión del arreglo y le solicito el valor para poderlo colocar dentro de su variable respectiva dimensión del arreglo. Cuando el usuario ya me coloque un valor correcto de la dimensión del arreglo que sea mayor a 0, entonces se va a acabar el ciclo for, perdón, mientras que ya, y por consiguiente ya tengo aquí la declaración de la declaración o la inicialización del arreglo como tal. O sea, yo lo que quería era primero asignar el valor de la longitud del arreglo, y una vez que ya tenga esa longitud del arreglo, ahí se inicializo el arreglo como tal con su dimensión, ¿no? Porque tengo que tener la dimensión. Entonces, si se dan cuenta, tengo arreglo y entre paréntesis coloqué dimensión del arreglo para que el arreglo se inicialice directamente ya con la dimensión que yo ya le estoy asignando anteriormente, ¿no? Entonces, así evito que tenga que yo colocarle un valor directo, ¿ok? Ahora, tenemos un nuevo ciclo. Este ciclo de acá. Este ciclo es un ciclo para, ¿sí? Entonces, el ciclo para, ya que tenemos aquí, en este ciclo hago uso de esta variable ciclo que tenía ya acá, en la cual su valor es 0. Entonces dice, ok, use la variable ciclo, ¿sí? En donde vamos a comenzar desde el valor 0 y vamos a ir aumentando, ¿cierto? Si se dan cuenta, aquí al final tengo un número 1. ¿Qué quiere decir este número 1? Que vamos aumentando de 1 en 1. O sea, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué le coloco desde el 0 y no desde el 1? Porque recordemos que, como inicialmente dije, el arreglo comienza su índice desde el 0. Entonces
Entonces para tomar ese 0, comenzaría desde 0, 1, 2. ¿Ya? Y aquí, si se dan cuenta, tengo dimensión arreglo menos 1. ¿Por qué coloqué dimensión arreglo menos 1? Ok, ¿aquí qué va? Aquí va la cantidad de veces que debe repetirse este ciclo para, ¿sí? Hasta finalizar, ¿cierto? Entonces, dimensión arreglo va a corresponder al último número hasta el cual se va a ejecutar. ¿Qué quiere decir? Que si yo coloco, quiero que el arreglo tenga 5 espacios, 5 cajones, entonces va a comenzar, obviamente nosotros no vamos a comenzar desde el 1, vamos a comenzar desde el 0, entonces 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 4 se acabó. ¿Por qué? Porque ahí ya, si hacemos la cuenta, tendríamos 5 variables dentro de ese arreglo, por decirlo así, de alguna manera. Entonces, ¿por qué le estoy restando 1? Porque si yo le digo que llegue hasta el 5, ya no estaría contando 5, sino 6 veces, ¿cierto? Entonces le digo menos 1 para que quede en el 4 y así comience desde el 0 hasta el 4. Ok, vamos ahí. Se comienza a ejecutar este ciclo la cantidad de veces que ya habramos dimensionado en el arreglo. Y lo primero que hacemos es decirle que el arreglo, ¿sí? El arreglo, aquí lo tengo. El arreglo quiero que sea el ciclo. Si se dan cuenta, aquí tengo la variable ciclo, que es esta de acá. Esta variable ciclo va a ir cambiando. O sea, primero va a ser 0. Después que se ejecute todo el ciclo va a ser 1. Después de que se ejecute todo el ciclo va a ser 2. Y así hasta que llegue al número de dimensión que tenemos acá arriba colocado, ¿no? A la dimensión del arreglo. Ya. Entonces se va a ejecutar así varias veces hasta que llegue a la dimensión del arreglo. O sea, si la dimensión del arreglo es 3, entonces el ciclo va a ser primero 0, después 1, después 2, después 3. ¿Cierto? Ya. Ahora, ¿por qué le estoy colocando así? Pues porque yo quiero que todos los elementos del arreglo sean iguales a 0. Antes de que se ejecute este mientras que. ¿Sí? ¿Esto con qué intención? Con la intención de que este mientras que se ejecute constantemente siempre y cuando el ciclo, el arreglo, con su índice ciclo, sea menor o igual a 0. O sea, cuando ya sea mayor a 0, va a dejar de ejecutarse. Entonces, ¿esto por qué lo quiero así? Porque ya lo voy a indicar aquí. Primero, yo quiero que el usuario ingrese los valores de cada uno de los índices del arreglo. O sea, supongamos que tengo un arreglo y el arreglo tiene 3 dimensiones. Entonces 0, 1, 2. Entonces yo quiero que el usuario ingrese los valores de 0, de 1 y de 2, ¿sí? O de las 3 variables, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que yo no quiero es que me coloque valores iguales a 0. Entonces, como yo no quiero que me coloque valores iguales a 0, por eso hice el ciclo mientras que. Entonces él va a decir el valor del ciclo, o sea, el valor de 0, el valor de 1, el valor de 2. Y le va a solicitar ese valor, ¿cierto? Y lo va a colocar dentro del arreglo, ¿cierto? Dentro del arreglo con en el índice del arreglo, ¿cierto? Entonces esto se resume en pocas palabras en que no quiero que me coloque valores menores o iguales a 0, ya. Quiero que me coloque valores diferentes a 0, ya. Diferentes o sea, que sean mayores a 0, perdón. Entonces cuando me coloque esos valores, que para mí son correctos, entonces yo ya le permito a él continuar al siguiente para. Entonces vuelve a empezar. Y él vuelve a estar aquí en este ciclo hasta que el usuario me coloque bien los valores. Una vez que ya el usuario me haya colocado correctamente los valores, entonces yo vengo aquí y nuevamente ejecuto. Ya termina, ¿no?, el para que teníamos acá arriba. Y si se dan cuenta, aquí vuelvo a colocar un ciclo mientras que donde dice que valor búsqueda tiene que ser menor o igual a 0. O sea, que el valor búsqueda también le estoy validando que tiene que ser mayor a 0. Si no es mayor a 0, no dejo que salga del ciclo. Y voy a estar constantemente preguntándole o diciéndole que ingrese el valor, ¿sí?, de búsqueda y asignando el valor de búsqueda. Y vuelvo a validar que el valor de búsqueda sea mayor a 0. Si no es mayor a 0, vuelvo. Igual que la estrategia que usé anteriormente. Ok. Ahora, tengo aquí
que voy a ejecutar un nuevo para. Entonces, antes de ejecutar otra vez el para, yo quería reutilizar la variable ciclo. Pero resulta que la variable ciclo yo ya la usé anteriormente acá. Entonces la variable ciclo ya tiene ciertos valores, y para evitar que esos valores interfieran con mi nuevo para, pues vuelvo a asignarle un valor 0 y vuelvo nuevamente a ejecutarlo la misma cantidad de veces que lo ejecuté anteriormente. ¿Sí? ¿Esto para qué es? Bueno, el para que ejecuté anteriormente fue inicialmente para asignarle valores al arreglo. Este para de acá es para buscar dentro del arreglo el valor que el usuario ya ingresó acá, perdón, en valor búsqueda. Entonces, claro, viene y dice, bueno, ejecuta el ciclo para y dice, si el valor, ¿sí? Si el valor de búsqueda, aquí lo tengo, si el valor de búsqueda es igual al valor que está dentro del arreglo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a decir? Pues me va a emitir un mensaje que va a decir que el valor de búsqueda se encuentra en el índice, ¿sí? En el índice, obviamente que ya le encuentre, ¿ya? Por eso coloca la variable ciclo. Recordemos que la variable ciclo acá se está ejecutando desde 0 hasta lo que sea. Entonces, si encontró la variable en el número, en el índice 1, pues entonces va a decir en el índice 1 que la encontró, y si la encontró en el 2, pues que la encontró en el 2. Por eso estoy aquí mostrando la variable ciclo, que es la que está acá. Recordemos que la variable ciclo se va a aumentar de 1 en 1, comenzando desde el 0. Entonces con eso vamos a informar al usuario en qué índice se encuentra el valor de búsqueda, ¿no? Y por último, cojo el control, ¿sí? El control resultado, que es la variable que ya habíamos visto anteriormente que estaba en 0, y le estoy diciendo que sea igual a control resultado más 1. ¿Con qué intención es esto? Con la intención de que control resultado se vaya sumando de 1 en 1 en caso de que encuentre valores, ¿cierto? Ya, y por último, pues vengo y digo, bueno, ok, si control resultado es igual a 0, ¿qué quiere decir? Pues que si es igual a 0 es porque nunca pasó por acá. Y si nunca pasó por acá, pues no hay nada. Y si no hay nada, pues entonces yo le emito otro mensaje que diga que la búsqueda ingresada no encontró un resultado, ¿cierto? Para corroborar que mi algoritmo funcione correctamente, pues vamos a ejecutarlo. Entonces mire que aquí dice, ingresa la dimensión del arreglo. Entonces no lo voy a hacer muy largo. Voy a colocar que el arreglo sea de 3 posiciones, ¿cierto? Entonces de 3 posiciones sería 0, 1, 2 los valores del índice. Entonces vamos a ver continuar. Entonces mire que me dice, ingresa el valor 0, o sea, tengo que ingresar el valor 0. Entonces ya, ok. Voy a hacer una prueba y voy a colocar el número 0 y lo voy a dar continuar. Y mire, nuevamente me vuelve a pedir el valor 0. ¿Por qué? Porque no es un valor que yo estoy permitiendo dentro del algoritmo. Entonces ya, bueno, a hacer caso le voy a decir, voy a ingresar el 1. Y mire que ya ahora me pide el valor del índice 1. Entonces le voy a dar continuar. Y ahora le voy a decir que sea el número 2. Continuar. Y le voy a colocar el valor 2. Ahora me pide el valor 2, ¿cierto? Entonces le voy a colocar el valor 1 nuevamente. Esto es lo que me parece bueno del algoritmo que desarrollé, ¿no? Que a pesar de que coloqué 2, si se dieron cuenta, repetí 2 veces el mismo valor. Entonces mire que dice ahora, ingresa el valor a buscar. Entonces yo le voy a decir que me busque el número 1. ¿Ya? Antes de colocar el 1, voy a colocar 0. Le voy a dar continuar. Y mire que me vuelve a pedir el mismo valor, ¿cierto? Me vuelve a pedir lo mismo. Entonces ya, ok, le voy a hacer caso y le voy a colocar el 1. Entonces, si se dan cuenta, estoy validando que no me coloquen valores que considero que no deberían ir en este algoritmo. Entonces le voy a dar continuar y mire lo que me dice. El valor de búsqueda se encuentra en el índice 0. Porque recuerden que en el índice 0 yo coloqué el 1. Si le doy continuar, mire. El valor de búsqueda se encuentra en el índice 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor de búsqueda se encuentra en el índice 0 y en el índice 2. Entonces él me está mostrando eso. Y si le doy continuar, mire, se acabó. Voy a hacer la última validación. Para ejecutar, voy a dar continuar. Y le voy a ingresar el valor 1. Continuar.
¿ya? Porque solo quiero que el índice, que el arreglo solo tenga uno para esta prueba. Voy a colocar el número 1, le voy a dar continuar. Ingresa el valor a buscar. Ahora le voy a colocar un valor que no existe, que es el número 2. El número 2 no existe porque yo coloqué el número 1 dentro del arreglo. Continuar y miren lo que me dice. La búsqueda ingresada no se encontró en el arreglo. Continuar y se acabó. Y todo salió correctamente. Entonces, bueno, espero que les haya gustado mi exposición y les agradezco a todos por la atención prestada. Gracias.